hasta el 23 de octubre se extendió la temporada de Romeo y Julieta de Shakespeare bajo el cielo de The Beatles, codirigida por Natalia Gress y Emilia Noguera, y estamos con ellas ahora en contacto. Natalia, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola Antonella, muchas gracias. Un gusto saludarte. Hola Emilia, ¿cómo estás? Ahí tenemos a Emilia, sí, ahí con un pequeño tema de conexión, porque estas cosas son por Zoom, ustedes saben. Emilia, no tenemos tu micrófono activado, así que por eso no te estamos escuchando. Pero la aprovechamos de saludar y mientras ella ahí logra una mejor conexión, voy a partir contando algo que a mí me sorprendió y que es esta idea de tomar Shakespeare y musicalizarlo con los Beatles. Y es interesante porque no es un musical, pero sí lo es. En términos específicos, está la música acompañando ahí a este clásico de Shakespeare, y esto no se había hecho nunca antes. Esta es una idea particular de Cultura Capital, y preguntarte, Natalia, ¿cómo se desarrolló esa idea? Hola, bueno, hay que darle los méritos a Francisco Lavarría, que es nuestro productor. Él, si bien es cierto, y quiero ser súper honesta, cuando nos entregó esta idea fue como, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Cómo se pega? Pero creo que como un muy buen productor tiene un olfato súper atento a lo que puede ser interesante para el público. Y entonces esta idea empieza a recorrer y creo que se fue cuajando, como que lo he dicho en otros momentos que en el fondo tiene la particularidad de ser un clásico de este porte junto con una banda también con ese clásico de este porte y que tienen una cosa muy especial los dos caminos que en el fondo por un lado es una historia y una música que pareciera muy simple, como que a uno le es natural, le es orgánica, nada la cambiarías, sin embargo nadie la puede hacer de nuevo. Entonces hay algo que cruza y que como dije antes, muy orgánico ambas conexiones. Y fue, como te digo, una idea de él y termina siendo bastante genial y bastante cómoda. Bueno, además que nos mete en un mundo que nos resulta familiar, y eso me parece que es interesante, ¿no? Romeo y Julieta es una historia que todas de alguna manera conocemos, aunque se nos olvidan ciertas partes que a mí me recordó ver esta puesta en escena. Y por supuesto la música de los Beatles nos rodea y de alguna manera podemos tener un camino accesible a esto. Y eso me recordó viendo la obra que a veces se nos olvida que el teatro isabelino, que lo que hacía Shakespeare era tremendamente popular. Claro. Shakespeare con el paso de los siglos se ha instalado, ¿cierto?, como este gran bardo de la dramaturgia inglesa, pero el teatro isabelino era como ir al estadio, un poco, ¿no? Eso es lo que sabemos hoy día. Entonces la gente estaba comiendo, la gente le gritaba cosas al escenario, y a mí me dio la impresión de que la apuesta no sea que ustedes proponen, un poco juega también con esa idea, con traer esta historia desde lo popular a un público súper amplio. Y mi impresión el viernes cuando fui a ver la obra es que para más de la mitad de la gente que estaba ahí era su primera experiencia teatral. Me dio mucho la impresión de que había mucha gente que por primera vez iba al teatro y se iba a encontrar con esto. No sé si, Emilia, podemos recuperarla. La Emilia está peleando ahí con su micrófono porque no está pudiendo conectar. Mientras tanto, Natalia nos cuenta si esa idea, ¿cierto?, de volcarse, de mantener la calidad, por supuesto, de este texto increíble, ¿cierto?, y de la música bellísima de los Beatles, pero pensar en un público que en muchos casos es su primera experiencia en el teatro. Totalmente, esa fue nuestra intención, ha sido nuestra intención en general con nuestros estrenos en esta productora, entregar una obra al público, no ir a salir a buscar al público, como tú dices, siempre cuidando la calidad y siempre tratando de hacer lo mejor posible. Entonces, como tú bien dices, las características del teatro de Shakespeare eran obras muy largas, donde la gente entraba y salía, entonces también tenía la necesidad del texto de ir constantemente volviendo a aclarar la historia, sin ser repetitivo, pero tiene muchas maneras de irse entendiendo. Si uno se va con un personaje, si uno se va desde un momento en adelante la historia, entonces ahí también digo la perfección que tiene esta obra y también tiene una estética en este caso particular de nuestro montaje un poco atemporal porque puede tener elementos de reminiscencia de aquellas épocas, pero es muy contemporáneo.
La música, como tú bien dices, la banda en vivo, eso hace que los estímulos sean muchos. Hay mucha... hay colores, hay escenas que se transforman muy profundamente. También es simple dentro de todos los elementos que confluyen, pero como tú dices, todo está hecho para que brillen tus sentidos, para que sea una historia que te vaya atrapando, que te vaya emocionando y te vaya entreteniendo, que es muy entretenida. Yo la primera vez, bueno, creo que coincido con la Emilia, la primera vez que la vimos correr, porque por temas de pandemia tuvimos que ensayar muy parceladamente, cuando primera vez vimos la obra, a mí por lo menos me pasó que fue, qué impactante escuchar esta historia, ¿cachai? Como de pe a pa, de ver cómo por algo tiene el espacio que tiene, y yo creo que eso ha sido, como tú decís, muy transversal, y la gente, por las redes me he dado cuenta que es gente muy novel en el teatro, muy joven, que va a ver normalmente a un elenco que es muy atractivo también, y que ha sido como una entrega súper agradable, porque uno piensa que Romeo y Julieta puede ser un ladrillo, y creo que en este caso se han sorprendido con lo entretenida y con lo dinámica que es esta puesta en escena. Sí, además con lo graciosa que es, porque se nos olvida que en la primera parte de Romeo y Julieta es muy rápida, pasan muchas cosas, y además hay muchas escenas muy graciosas. Lo que pasa es que luego eso se va perdiendo, y me parece que Shakespeare es muy brillante en el sentido de jugar al principio con la distancia, pero ya a la mitad de la obra, cuando uno tiene un cariño por los personajes, empieza el lado dramático, ¿no? Y de verdad escuchaba gente detrás mío que exclamaba así, no, pero ¿cómo? Y claro, hay un compromiso emocional con lo que está sucediendo, y eso también tiene que ver, Natalia, con el elenco, ¿no? Aquí hay un elenco soñado. Yo no veo mucha tele, así que no sé cuánta gente de acá hace mucha tele, me imagino que muchos de ellos, pero yo reconozco a mucha gente que yo sigo en teatro o en cine, como el Andrew Barksted, que a mí me parece uno de los talentos más importantes de su generación, sin duda, o sea, que de verdad es muy impresionante Andrew Barksted. Vivian Dietz, que hace de Julieta y que está increíble, está de verdad, ellos dos están muy, muy bien en la obra. Está Héctor Noguera, por supuesto, haciendo del príncipe, está Guillem Sepúlveda, que es un destacado actor de teatro, Antonio Santamaría, que tiene más, bueno, en la tele, como Paola Volpato, está Rodrigo Lisboa, Gabriel Ursúa y Gabriel Cañas, que ambos cantan increíble, además, y haciendo entonces este cruce entre lo que está pasando en el escenario y lo que está pasando con la banda y con la música. Hablemos un poco de, por supuesto, no puedo dejar de nombrar también a Juan Pablo Larenas, y hay, bueno, Sergio Santana, Álvaro Ceballos, Manuel Castro, Jaime Leiva, ahí ya los nombré a todo el elenco. Hablemos un poquito de trabajar con este grupo de gente, que es un grupo de gente importante, es harta gente, además de todo el equipo técnico y además de los músicos en vivo, y generar esta sintonía, ¿no? Esta melodía que finalmente sostiene la obra. Sí, creo que todos, como tú bien dices, los atraviesa un talento gigante, o sea, son actores realmente que es un privilegio trabajar con ellos, y está conjugado mucha experiencia, mucho ángel, porque los dos protagonistas, como tú bien los dices, fue muy difícil encontrarlos, porque necesitaban características, o sea, la obra es de dos jóvenes que tienen 14 años, o sea, tienen que ser dos actores muy jóvenes. Y tienen que tener también la capacidad de llevarse la obra en la espalda, o sea, no paran nunca más, parte de la obra y corren por todos lados, o sea, si uno los pudiera ver como en el teatro transparente, ver lo que hacen detrás del escenario también es gigante, y esa concentración es infinita, entonces tener las agallas para salir a tirarte esta obra encima, la experiencia que tienen y también ese ángel, ¿cachai? Todas esas características tienen que tener estos actores que llevan a cabo esta obra. Y quisimos como llevarlos potenciarlos con esta cantidad de actores secundarios que todos tienen su momento, porque también, nuevamente, mérito de la obra, cada pieza de esta obra es fundamental. Tú bien hablas que cuando cambia desde la comedia a la tragedia es porque se van dos personajes que necesitamos hacerlos amar. O sea, el espectador tiene que decir, se fue la alegría de esta obra cuando confluimos en la mitad. La Emilia puede conectarse para que hable. Hola. Está peleando. ¡Ahí está, Emilia! Por fin lo logramos. Pero Natalia, ¿qué ha defendido? Sustentable
notablemente, sustantivamente. Romeo y Julieta, estamos conversando con sus directoras, Natalia Gress y Emilia Noguera. Les paso el dato mientras Emilia se acomoda. Hasta el 23 de octubre es la temporada. Ahora entiendo que está súper vendido, pero todavía quedan las funciones de jueves 14, viernes 15, sábado 16, domingo 17, jueves 21, viernes 22 y sábado 23. Hay algunos días a las 19, otros días a las 20, 30 horas. Y estábamos comentando con Natalia, Emilia, respecto a la diversidad de talentos que están aquí confluyendo y cómo de alguna manera se van moviendo, ¿cierto? Desde la comedia a la tragedia, que eso es finalmente donde funciona. Pero yo me preguntaba, con este cruce con la música de los Beatles, ¿cómo se escogen las canciones? Porque, o sea, tenemos un ultra extenso cancionero lleno de joyas, y ustedes en la obra tendrán, no sé, una docena de canciones. Cuéntanos un poco cómo se hizo esa selección, pensando de nuevo, que a mí me parece muy notable esto, que esta propuesta de Romeo y Julieta, musicalizado por los Beatles, no se había hecho en ninguna parte antes. Sí, bueno, esa tarea de elegir los temas, y no solo qué temas, sino que dónde iban, la hizo el Diego Noguera, que es mi hermano, que es el que estaba a cargo como de eso, ¿no? Tenemos al Diego y tenemos al Felipe Martínez. Felipe Martínez es el director de la orquesta, digamos, y Diego estuvo a cargo de la selección de los temas de los Beatles, de ver dónde iban, y de también componer alguna música, o bastante música original en realidad, que hay también durante la obra. Pero claro, él hizo esa selección y, y claro, nos fuimos dando cuenta con la Natalia de lo mucho que narraban también las letras de las canciones. Tienen mucho que ver con lo que está ocurriendo en el momento. Algunas tienen que ver con la letra, otras tienen que ver más como con la sensación de la música, pero sí, él hizo esa selección. Con la Sí. emocionalidad, más bien, de los personajes. Y por eso yo decía como la diferencia con el musical, no sé, si uno ve, por ejemplo, Across the Universe, en Across the Universe las letras están contando derechamente lo que está pasando. Aquí más bien la obra es la obra y los textos son los textos, y entre medio van apareciendo algunas canciones que conectan, que ayudan a expresar una mayor emotividad de lo que está sucediendo. Eso también lo hace los cambios en el escenario, ¿cierto? Hay un escenario central que se va moviendo, y que cambia las luces, etcétera, y yo me fasciné bastante con el trabajo visual. Hay unas visuales que se proyectan realmente muy hermosas. Emilia, cuéntanos respecto a ese trabajo también. Y mira, ahí la verdad es que la Natalia les puede contar más, porque bueno, nosotras como te habrás dado cuenta que somos dos directoras, eh, cada una tiene cierta afinidad también con una cosa o con otra. La Natalia está muy cerca del diseño y la Natalia estuvo muy cerca de Alex Wagon, que fue el que hizo las visuales, pero sin duda que las hizo súper de la mano con la Nati. Entonces yo creo que ahí la Nati te puede contar un poco más. Cuéntanos, Natalia, respecto a ese trabajo. El Alex es alguien con quien hemos trabajado hace harto tiempo, entonces también vamos construyendo un tipo de lenguaje y queríamos en esta ocasión que las visuales, si bien es cierto, igual envuelven un poco como la atmósfera, porque a veces se usan las visuales, voy a hacer un ejemplo muy burdo, pero ponte tú, proyectáis una casita para mencionar como que vais en el camino, por ejemplo. Acá queríamos también lo mismo que la música, que ocuparlas de manera que fueran empujando una emoción, que no fueran predecibles, por así decirlo. Entonces, como hay veces que sorprenden, otras veces que componen sin que nos demos cuenta, una atmósfera como, no sé, se nubla la obra. Entonces, y también como tenemos esta capacidad de tener un telón de fondo y un telón con lo que provoca también una tela tensa y una tela no tensa, son cosas más técnicas, pero en el fondo también levantar un poco las visuales y hacerlas, como tú bien dices, parte de un relato que no fuera netamente decorativo, sino que fueran, también salieran adelante, al encuentro también. Entonces fue junto con las luces, porque
ese es todo un trabajo que hay que también hacer que una cosa le dé un espacio al otro, ¿cachai? Porque la luz... Exacto, sí, lo traigo a colación también para que la gente se haga una idea de que estamos frente a una obra súper compleja, están pasando muchas cosas al mismo tiempo, hay una propuesta escénica, hay una propuesta visual, hay por supuesto una propuesta textural, está el texto de Shakespeare, está la música de los Beatles, hay una banda en vivo, son un montón de cosas pasando. Entonces, para cerrar, Emilia, te dejo que hagas la invitación y también como generar las expectativas, ¿no? ¿Con qué se van a encontrar con esta versión muy específica de Romeo y Julieta? Sí, bueno, invitarlas a todas y a todos a que ojalá vayan y compren una entrada para ver nuestra obra. Quedan pocas, es súper cierto. Me acaba de escribir una amiga para decirme que no encontraba, pero por ahí una que otra entrada queda. Con la Natalia lo hemos hablado harto en otras ocasiones, que creo que es muy rico que esta obra sea tu salida de la cuarentena. Que esta obra sea la primera obra, o qué sé yo, ojalá ya hayas empezado a ir antes, pero si no, esta es una gran obra para salir de esa quietud. Digo, es una obra que está llena de estímulos, que como tú bien dices, mira, tenemos 14 actores y actrices, tenemos 7 músicos en escena, música en vivo, las visuales son muy impresionantes, las actuaciones son preciosas, es todo muy bonito. Entonces yo creo que el panorama de no haber visto teatro en, no sé, 2 años e ir a ver esto es realmente, yo creo que una explosión muy positiva para todos los sentidos, para tu cerebro, para tu gusto, para todo. Esa es mi invitación. Sí, yo agregaría que para la gente joven es una súper entrada, es un buen lugar para comenzar a ver teatro, porque es muy emocionante, o por supuesto la historia de Romeo y Julieta y esta puesta en escena. Hemos estado conversando con las directoras de Romeo y Julieta bajo el cielo de The Beatles, que está en el Escafé de las Artes hasta el 23 de octubre. Natalia Gress, Emilia Noguera, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti, Antonella. Un gran abrazo a todos. Los esperamos en el teatro. Bueno, ahí nos veremos, yo ya fui en todo caso, pero la gente, por supuesto, se entusiasmará. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos con más semáforo.